Bueno, vamos a realizar el gráfico del espectro elástico y de diseño de la norma boliviana de diseño sísmico, la NBDS 23, como se ve en la gráfica. Para realizar el espectro elástico necesitaríamos los siguientes datos, como ser la aceleración pico de suelo que lo encontramos en la figura 3. En la figura 3 vemos el mapa probabilístico de amenaza sísmica que tiene un periodo de retorno de 475 años. Para este ejemplo utilizaremos el departamento de Santa Cruz, que tiene una aceleración pico de suelo de un 20%. Como segundo dato, tenemos que saber el tipo de suelo donde se va a fundar la estructura, que lo vemos en la tabla 1. En la tabla 1 vemos la descripción de los diferentes tipos de suelo que se podría presentar en la estructura. Como para este ejemplo utilizamos el departamento de Santa Cruz, donde normalmente el suelo es arenoso. Utilizaremos el tipo de suelo S4, que quiere decir un suelo blando. Ahora, si contamos con un estudio del suelo, tendríamos que ir a la siguiente tabla, que es la tabla 2, donde necesitaríamos saber los siguientes parámetros del suelo, que básicamente son la velocidad de onda de corte, el número de golpes de un ensayo SPT y la resistencia al corte en condición no drenada. Ahora, como ya definimos nuestra aceleración pico de suelo y nuestro tipo de suelo, recién podríamos calcular nuestro coeficiente de sitio para un periodo corto y para un periodo largo, que son los factores FA y FB, que lo encontramos en la tabla 3 y en la tabla 4. En la tabla 3 vemos que esta fila está en función a la aceleración pico de suelo y esta columna está en función al tipo de suelo, donde la intersección de ambos valores obtendríamos nuestro factor de FA. Para este ejemplo, nuestro factor es 0.2 y el tipo de suelo es de 4. Entonces nuestro factor FA llegaría a ser 1.3. Ahora nuestro factor FB vemos que no tenemos un factor de 0.2. Ahora veamos la nota que nos dice que se permite la interpolación lineal para valores intermedios. Entonces llegaríamos a interpolar. Para 0.16 tendríamos para un tipo de suelo S4, deberíamos tener un valor de 2.8 y para 0.213 para un tipo de suelo S4 nuestro factor es 2.4. Ahora la interpolación de otros cuatro valores es 0.2, obtendríamos nuestro valor calculado en esta fórmula que es de 2.498. Como ya calculamos nuestros factores FA y FB, ahora definiríamos nuestro periodo límite, que son los periodos iniciales, el periodo corto y el periodo largo, donde estas tres fórmulas lo encontramos en la tabla 12, que gráficamente lo podríamos ver en la figura 6, que es la gráfica del espectro elástico, donde estaríamos definiendo la abscisa, parametrizando el periodo inicial, el periodo corto y el periodo largo. Ahora, para calcular la ordenada, tendríamos que ir a la tabla 11, donde se representa con la siguiente fórmula, como también gráficamente, en la figura 6, donde está en función como único dato que sería el periodo T, que lo encontramos en esta columna. Para un periodo 0, tendríamos la siguiente formulación, que está descrito en esta celda, y podríamos calcular el primer valor del periodo corto, que es 0.282. Lo colocamos en esta celda y utilizamos la fórmula que le corresponde. Ahora entramos a lo que es el parámetro del periodo inicial y el periodo corto, que es la meseta del espectro, que representa la siguiente fórmula de 2.5 FA por S sub 0. De ahí en adelante utilizaríamos como único función estaría lo que es el periodo T,
y estaríamos parametrizando desde el periodo corto hasta el periodo largo. Para este ejemplo se parametrizó por cada medio segundo y se utilizó la siguiente fórmula que se ve aquí porque nuestra única variable es el periodo t. Ahora, una vez llegado hasta el periodo largo, ocuparíamos la siguiente fórmula que se ve a continuación y eso lo colocamos en esta celda. Y vemos que ya va bajando nuestra gráfica del espectro elástico hasta un periodo de 10 segundos. De esta forma ya definimos nuestro espectro elástico, que es el gráfico con color naranja. Ahora, para definir nuestro espectro de diseño necesitaríamos solamente tres valores, que en la descripción podemos ver lo que dice el artículo 20. Vemos que está multiplicado por lo que es la pseudoaceleración, por el factor de importancia y por el factor topográfico sobre el factor de reducción. Ahora, para encontrar el factor de importancia, lo encontraríamos en lo que es la tabla 5. En la tabla 5 vemos que hay 4 tipos y en la anterior página podemos ver la descripción de cada tipo. Para este ejemplo utilizaríamos el tipo 2, que son para edificaciones habituales, donde nuestro factor llegaría a ser de 1. Ahora, para definir nuestra amplificación topográfica, iríamos a la figura 5. En la figura 5 podemos observar una gráfica que nos representa de dónde estaría ubicada nuestra estructura, ya sea en un tramo de A o C, es decir, si estaría ubicada en esta zona o en esta zona. Para el caso como es de Santa Cruz, el terreno normalmente es plano, entonces llegaría a estar ubicado antes de A y después de D, donde el factor llegaría a ser 1. Si vemos en las siguientes páginas, vemos que para el tramo antes de A y después de D, el factor será 1. Esa sería la forma descrita o también gráficamente. Ahora, para definir nuestro factor de reducción sísmica, iríamos a la tabla 8, donde básicamente está clasificado por un sistema estructural, ya sea de pórtico, de muro o un sistema dual, donde esta descripción llegaría a ser de acuerdo al análisis estructural que se va a realizar siempre y cuando cumpliendo los requisitos que se muestran a continuación en este artículo 11, ya sea para un sistema de pórtico donde está en relación a un porcentaje del corte basal o para un sistema de muro o un sistema dual. Para este ejemplo estaríamos utilizando un sistema de pórtico y describiríamos un pórtico intermedio resistente a momento donde el factor sería 5, como se ve en la gráfica. Sería una estructura de 4 pisos conformada por columnas, vigas peraltadas y una losa casetonada. Una vez determinados los tres factores, ahora determinaríamos lo que es nuestro espectro de diseño descrito en el artículo 20, como se ve la fórmula, y lo utilizaríamos en esta celda de acá, que está básicamente multiplicada por el factor de importancia, el factor topográfico, sobre el factor de reducción sísmica, y la abscisa sería el mismo periodo del espectro elástico. Y podríamos apreciar que es la gráfica que está con color azul y se ve claramente la reducción de espectro elástico
a espectro inelástico o espectro de diseño. Ahora, como ya definimos nuestro espectro elástico y de diseño, los siguientes valores nos servirían para introducirlo en nuestro software estructural, ya sea el CPK, el ETAD u otro software. Para este ejemplo utilizaré dos software que son el CPK y el ETAD, donde se podría utilizar cualquiera de los dos espectros, ya sea el elástico y de diseño, siempre y cuando se tenga la configuración correcta en el software. Para este ejemplo, en el CPK utilizaré el espectro elástico y el espectro de diseño para el software ETAD. Ahora, para hacer la comparación correcta de los dos software, se va a introducir el mismo modelo estructural en ambos software, que es una estructura de 4 pisos conformada por columnas, vigas y losa reticular. Ahora, en el software CPK se introdujo el espectro elástico. Si vemos en datos generales con acción sísmica, vemos también que en la versión 2024 de CPK aún no está establecido la NVDS 2023, pero en la definición del espectro nos da la opción de colocar nuestro propio espectro manualmente. Ahora, si vemos estos valores, son los mismos valores que está establecido en nuestro espectro elástico. Ahora, los siguientes valores que están establecidos en los siguientes recuadros los explicaré en un siguiente video, ya que toda esta configuración estaba establecida para lo que es la guía. Ahora, en nuestro software ETAP también se introdujo el espectro de diseño, ya no el espectro elástico. Podemos ver estos valores, que son los mismos que están acá, espectro de diseño. Bueno, ahora realizaremos la comparación de resultados de los dos software estructurales y primeramente veremos cuánto es la participación de las masas en el primer modo y el periodo. Para eso vamos en Display, Show Day, en Análisis Resultados, en Salida de la estructura, la información modal y vemos la participación de las masas. Y vemos que para el primer modo de vibración tenemos un periodo de 0.692 y una participación de las masas de un 84%. Mientras que en el CPK entramos a listados, a la justificación de la acción sísmica y si deslizamos, vemos también los siguientes valores. Que para el primer modo tenemos un periodo de 0.6 y una participación de las masas de un 83%, que son casi similar con el software ETAP. Y ahora si vemos en el software CPK, hasta el modo 5 ya tenemos más del 90% de participación de las masas. Si comparamos con el ETAD, para el modo 5 tenemos lo mismo, más del 90% de la participación de las masas. Ahora veremos cuánto es la cortante basal en CPK y en ETAD. En ETAD vemos cuánto es la cortante basal con la configuración que se realizó. Vemos que tenemos un valor de 40.57 toneladas. Y ahora si vamos al software CPK, deslizamos más abajo, vemos la cortante basal que tenemos 40.56, es casi similar al software ETAP, por lo cual la diferencia no es mucho en los dos software estructurales. Bueno, aquí sería el video de la grabación de cómo se realizaría el espectro elástico y el diseño y cómo sería la diferencia de resultados entre dos software estructurales. Esta plantilla la podrán descargar libremente en la descripción del video
y realizaré también otros videos de cómo introduje los valores en ETAT y en CPCAT para tener esos mismos resultados. Sin más que decirlo, gracias.